Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les saluda Francis Martínez. En esta ocasión analizaremos las implicaciones de la reforma electoral que impulsa el gobierno federal en este 2026. Una reforma que, de acuerdo con analistas y referentes en la materia, se señala que lo que se ha presentado por parte del oficialismo no está abordando de manera integral los riesgos que podrían implicar para la democracia. Para ahondar en ello, hemos invitado en esta ocasión al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, también consejero presidente del IFE en 2003-2007. Para esta conversación, un gusto tenerlo. Bienvenido. Gracias por invitarme. Como todas las reformas que ha presentado la Cuarta Transformación, se habla de una modernización del sistema electoral mexicano, fortalecer la democracia y garantizar el respeto al voto libre y la voluntad popular. Pero considera que el oficialismo está buscando una transformación estructural profunda del sistema electoral mexicano, o estamos ante un intento de cambio cosmético que solo busca, digamos, renombrar las funciones del INE bajo un nuevo control político. ¿Ante qué estamos con esta propuesta de reforma, de lo que se sabe de esta propuesta de reforma? No lo sabemos por dos razones. Primero, porque hasta el momento en que estamos teniendo esta conversación, el gobierno no ha presentado una iniciativa. Se anunció una comisión para la reforma electoral en septiembre pasado y todavía no existe una propuesta formal, así es que no sabemos de qué estamos hablando. Pero por lo que ha deslizado la presidenta y Pablo Gómez, quien coordina este grupo de trabajo, y otros personajes dentro de Morena, lo que han dicho es que quieren reducir el costo de las elecciones y que quieren fortalecer la democracia, pero no queda claro exactamente cuál es el diagnóstico. Yo puedo decir que quiero mejorar la salud de los perros o que quiero mejorar la felicidad de los niños, pero tengo que tener un diagnóstico de qué significa fortalecer y cuáles son las enfermedades que detecto. No ha habido ese diagnóstico. Y la segunda cosa es que no hay como un gran objetivo, como una gran narrativa, como un gran propósito central. Entonces, yo veo que no tiene pies ni cabeza. Lo que hemos escuchado son ideas sueltas. Por ejemplo, a la presidenta le disgusta la figura de los plurinominales porque dice que son privilegios de los partidos. Así nada más. Pero no nos ha dicho exactamente cómo lo va a reemplazar. Sugirió hace poco que a lo mejor lo reemplaza con una figura que se llama de los primeros segundos lugares, en donde además del ganador de un distrito, los mejores segundos lugares en una demarcación pueden acceder al Congreso para poder tener no solamente al grandote, sino a los chiquitos. Eso es algo que ha dicho. Pero también ha dicho que pueden reducir el número de plurinominales. También han dicho que están analizando qué hacer, entonces no sabemos exactamente qué. Y la verdad es que en este tema de los plurinominales, pues a lo largo de la historia sí ha habido muchas críticas porque se ve que son los privilegiados, pero la verdad es que también han sido el mecanismo para que las voces minoritarias, como lo era Pablo Gómez en los años 70 del siglo pasado, pudieran acceder al Congreso y tener voz. Esa es una idea que han deslizado. Otra idea que han deslizado es que quieren reducir el costo del financiamiento público a los partidos, pero no sabemos exactamente cuánto ni cómo. Esa idea, no sabemos exactamente qué es lo que busca solucionar. Ahorrar dinero, mejorar a los partidos, fortalecer la conexión de los partidos con los militantes. ¿Qué es lo que se busca? No queda claro. También se ha dicho que hay que disminuir el costo de organizar elecciones, pero tampoco nos han dicho cómo. Entonces, lo que yo veo es que hay falta de claridad,
Y por lo tanto, lo que queda como una preocupación es que pueda haber grupos dentro del oficialismo que lo que en realidad buscan es cerrar la ventanilla de la competencia para, una vez que accedieron al poder, pues derribar la escalera de acceso al poder. También México vivió este proceso que modificó la forma en la que se constituye la reforma, el Poder Judicial con la reforma que eligió mediante el voto a jueces y magistrados. Podríamos entender también que esta reforma electoral sería la culminación del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. A mí no me gusta usar este nombre de cuarta transformación porque eso es propaganda. Hay una cosa que se llama gobierno, con una presidenta que es muy popular, con un partido que a pesar del deterioro que ha sufrido, sigue siendo la mejor marca de entre los partidos. Entonces hay un gobierno. Ahora, este gobierno dice que es la cuarta transformación de la vida pública del país. Muchos lo creen, muchos no lo creemos. A mí me hubiera gustado mucho que el López Obrador hubiera sido la cuarta transformación o cualquier transformación en la vida pública del país. La verdad es que no lo fue. Empezando por un tema fundamental que era combatir la corrupción, no lo hizo y eso me parece que es desafortunado. Ahora, en el tema de la democracia, una hay transformaciones positivas y negativas. Una gran transformación para bien sería fortalecer la democracia en muchos aspectos. Yo he dicho que el primer tema y más relevante de todos es contener la penetración del crimen organizado en las elecciones. Hace unos días tuvimos un asesinato de dos diputados en Sinaloa, lo cual te refleja que entre política y crimen organizado hay una vinculación que debemos romper, quitar, y las elecciones son una manera de hacerlo. Otra manera de lograrlo es combatir lo que la izquierda, como Pablo Gómez, combatió hace 30 años, el uso de programas sociales con fines electorales que hacía el PRI y que hoy hace el gobierno. Eso sería transformador. ¿Qué otra cosa sería transformadora? Algo que sí se ha sugerido por el gobierno, que es el voto electrónico. Creo que eso permitiría elecciones más libres, menos erráticas y menos costosas. ¿Qué otra cosa podría ser transformador? Combatir la desinformación en los procesos electorales, hacer que los congresos sean más representativos de la gente, por ejemplo, eliminar la sobrerepresentación. Esas cosas son para bien, pero varias de las cosas que el gobierno ha deslizado, porque reitero, no hay propuesta, no parecen tener un fin democrático claro, o al menos el gobierno no lo ha articulado todavía. Estamos platicando con el doctor Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores, y en este proyecto de reforma electoral que, como señala, no se tiene este documento y en ese sentido, lo que sí tiene Morena son las mayorías y también la presión del proceso electoral intermedio. Una reforma electoral a modo, digamos, ¿quiénes serían los beneficiarios estratégicos directos de su aprobación y cómo alteraría lo que queda de equilibrio de poder en el país? Bueno, una reforma a modo, supongo que lo que tratas de decir es que sería una reforma para cerrar la ventanilla de la competencia electoral, para cerrar la puerta de acceso. Pues eso simplemente concentraría todavía más el poder político en México. Eso simplemente generaría un daño mayor al país porque cuando un gobierno siente que va a estar ahí por el resto de su vida, haga lo que haga. Y esto aplica a cualquier organización y a cualquier persona. Cuando una persona sabe que va a estar sentada aquí, haga lo que haga, la tendencia natural es a portarse mal, a abusar del poder, a robar, porque ya no importa lo que haga, siempre va a disfrutar el beneficio del poder. La democracia justamente lo que busca es que haya una competencia para que quienes tengan la silla lo hagan lo mejor posible para poder estar ahí más tiempo. Pero cuando eso ya no existe, porque ya no hay competencia, porque cerró la ventanilla de la competencia, el riesgo es generar un gobierno autócrata, un gobierno que se equivoca, un gobierno más proclive al abuso del poder. Y eso es lo que pasa en cualquier país del mundo cuando un gobierno se prolonga más de lo que dice la gente. Ahí está el caso de Venezuela.
un caso muy popular en las últimas semanas, pero te podría nombrar muchos casos. Ese fue el caso de México el siglo XX, en donde un partido tuvo el poder de manera permanente cuando no importaban las elecciones, y eso llevó naturalmente a que muchos de sus liderazgos abusaran del poder. Entonces, esa es la implicación para el país y esa es la implicación para el gobierno. Un gobierno que no tiene contrapeso se equivoca. Igual que un papá o una mamá que no tiene contrapeso o que no simplemente no tiene noción de lo que significa la autoridad, abusa del poder en perjuicio de su familia. Así sucede en la democracia también. En ese sentido, hablaba un poco del pasado de izquierda, de ahora los que están realizando esta reforma, entre los antecedentes que se tienen en 1977 se abrió el sistema a la pluralidad y con ello también nuevos partidos que pudieron incorporarse a esta competencia y que finalmente también terminaron convirtiéndose en satélites. Actualmente estos partidos minoritarios son la principal fuerza de negociación que tiene Morena. Pero en ese aspecto, digamos, la transición del poder en México en los últimos 20 años también permitió a Morena llegar al poder. Pero, digamos, los avances, los relativos avances, digamos, en esta transición del poder también podrían estar en riesgo. Sí, claro, por supuesto que están en riesgo y por cierto, algo que creo que le dañaría al gobierno si hace una reforma electoral regresiva, concentradora más del poder, es que una de las prioridades del gobierno y de Sheinbaum en este momento en México es promover la inversión para que se retome el crecimiento económico. Y esto solamente aumentaría un poco más la incertidumbre. Una de las razones, no es la única, por la cual México está estancado. Hay muchas explicaciones estructurales. Por qué la productividad en México es baja, por qué hay tanta informalidad. Pero una razón reciente de esta falta de inversión es que los empresarios y los inversionistas ven más incertidumbre en el mercado por la reforma judicial. Y esa reforma judicial que apenas se está implementando, si tú le añades la reforma electoral que te puede decir la competencia se termina o se reduce, eso simplemente desalentaría un poco más la poca inversión que hay. Entonces, la pregunta sobre la mesa es, ¿realmente a la presidenta le conviene hacer una reforma que va todavía a hacer más lento el crecimiento de la economía, que parece ser su gran prioridad? Pues yo francamente no sé para qué, porque además ella es una presidenta con buen nivel de aprobación, porque como dije al inicio, Morena todavía, a pesar de que ha sido mermado por sus escándalos internos, mucho en la aprobación, sigue siendo la mejor marca entre los partidos. La pregunta es, ¿y para qué lo quieres hacer ahora? Esa es una de las preguntas que señala el doctor Luis Carlos Ugalde en esta conversación. Además del tema de los plurinominales, también está este tema de la sobrerepresentación, en donde Morena, en el pasado proceso electoral, obtuvo una especie de, pues de mayoría artificial con estos movimientos que hicieron. Pero también, digamos, la ley ya tiene controles que establecen que ningún partido o coalición podía tener más de 300 diputaciones por ambos. Pero ¿cómo quedaría este tema de la sobrerepresentación? Esta, que fue artificial, digamos, ahora se buscará legalizar de alguna manera para, digamos, seguir manteniendo este control también de los espacios legislativos. Lo que se debería de hacer es contener esta tergiversación de la voluntad popular. Y déjame ponerlo en términos futbolísticos. Imagínate que estamos en el estadio de fútbol, cada quien tiene su partido, su equipo favorito, y al final es un partido muy competido y queda 3-2, 3-2. Y de repente nos vamos a nuestra casa y llegamos a la casa y de repente vemos que las noticias dicen que ese 3-2 se convirtió en un 6-1 o en un 5-1. Y entonces decimos, oye, pero si quedó 3-2, ¿cómo que ahora 5-1? Bueno, así pasó en 2024. La población le dio un mandato claro a la presidenta, ganó por 59 o 60% del voto, 20 millones arriba que el segundo lugar, ahí no hay duda. Pero en la votación legislativa,
el gobierno y sus aliados ganaron el 54% del voto. Y la oposición ganó más o menos unida al 45%, digamos, la votación fue 55-45%. Pero de repente salimos del estadio y llegamos a nuestras casas y nos damos cuenta que ese 55-45 se convirtió en 73-27, 73-20. 27. Y entonces decimos, ¿qué pasó? Y con ese 73% de diputados, cuando solo obtuviste 54% de la votación, el gobierno llevó a cabo el ciclo reformista de la Constitución más importante de los últimos 80 o 100 años, que cambiaron cosas fundamentales como el tema de la reforma judicial. Es decir, un gobierno se comporta como si tuviera el 73% del apoyo popular cuando solo tuvo el 54%. Entonces, este es un tema nodal de la democracia, que es la representación. No está en la mesa, el gobierno no lo ha mencionado, la oposición seguramente lo traerá a la mesa y seguramente el gobierno no lo incorporará a su proyecto de reforma electoral. Este sí debería de ser uno de los temas centrales, fundamentales, porque la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo. Y por y para el pueblo significa que el Congreso represente y sea un espejo de la sociedad. Cuando este espejo se distorsiona, como cuando entramos a la casa de la risa en una feria y de repente nos vemos más grandotes o más gordos, pues claramente es como estar en un espejo de una casa de la risa cuando de repente la forma como asignas diputados distorsiona la voluntad popular. En esta recta final de la conversación, también nos gustaría preguntarle un poco más allá de esta reforma electoral. Finalmente, tienen ahora las mayorías en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y digamos, consumar esta reforma. Con el costo político que ello implique, es una de las apuestas que se tiene en el escenario de este año. Pero también sabemos que con el desgaste del gobierno, en este caso de Movimiento de Regeneración Nacional, tras el impacto del fenómeno del obradorismo, que prometía soluciones a los problemas atribuyéndolo a la corrupción, como usted señalaba hace un momento, México, independientemente de esta coyuntura, podría estar en riesgo de optar por opciones radicales más adelante, grupos de derecha o ultraderecha, como ya ha ocurrido en otros países. Uno de los riesgos del populismo, tenemos un gobierno de corte populista en México, es descriptivo, no estoy juzgando nada, simplemente estoy haciendo una descripción. Un gobierno de corte populista tiende a generar como consecuencia adversarios populistas de otro signo. Muchos cuestionan si este es un populismo de izquierda. Para muchos es un populismo conservador y cuestionan si López Obrador realmente era de izquierda. Pero digamos que es un populismo de izquierda. Lo más lógico es que esto genere antídotos de un populismo de derecha y que conforme avancen los años, se empiecen a polarizar las posiciones. El gobierno y el populismo en general vive de la polarización. La polarización es un negocio político y entonces buscan polarizar. La presidenta tiene un estilo un poco más sobrio que López Obrador, pero la tendencia siempre es que el populismo genera otro populismo. Entonces, en 2030, por supuesto que corremos el riesgo de que del otro lado de la cancha haya otro equipo populista que pueda ser más radical con ideas, digamos, de derecha. Esas etiquetas no dicen mucho, pero digamos que sí, ese es un riesgo. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en América Latina. Ese es un riesgo, que ya no haya lugar para la moderación, para las posiciones matizadas, para el equilibrio. Este es uno de los grandes males que estamos viviendo en todo el mundo, la polarización, y México también va a enfrentar ese riesgo. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Luis Carlos Ugalde. Desafortunadamente, como no existe este documento todavía, considera que el procedimiento también está viciado de origen, es decir, que no se presente este documento, que no se convoquen a sesiones de No, esto no tiene consulta. nada que ver con eso. No se ha presentado porque la presidenta lo ha dicho y lo ha dicho el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, porque no, el Partido Verde y el Partido del Trabajo que
cuyo apoyo es necesario para que consigan los votos, no están de acuerdo. Y mientras no estén de acuerdo con eliminar pluris o cambiar pluris o el tema del financiamiento público o el tema de que tampoco están de acuerdo, que es que se quite el fuero legislativo, pues Morena no tiene la fuerza para hacerlo. Ese es el tema. Entonces la pregunta es si conseguirán ese apoyo y qué significará para el contenido de la reforma. Y ya veremos. Pero ese es lo que ha detenido la propuesta de la presidenta Sheinbaum. Pues estaremos atentos y en ese sentido, con más elementos, lo invitamos nuevamente a conversar con este espacio y por el momento le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias, hasta luego. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y también parte de los referentes en materia electoral en nuestro país, analizando aquí esta propuesta que impulsa el gobierno federal sobre la reforma electoral 2026. Nosotros les agradecemos muchísimo su compañía y los esperamos en una próxima entrega.